saludar a todos y cada uno de nuestros paisanos santanderianos. Por supuesto, a las asambleas departamentales a través de sus presidentes, sus mesas directivas, todos y cada uno de los diputados, mil gracias por esta invitación. Al doctor David Ramírez, secretario de Infraestructura y gobernador encargado de Santander, al doctor Álvaro Josué Agón Martín, alcalde de San Gil, al doctor Afemiro Castro, contralor de Santander, al doctor Víctor Manuel Aguilar, contralor del departamento de Boyacá, a la señora presidenta de la Asamblea, Yolanda Blanco, al señor presidente de la Asamblea de Boyacá, Carlos Arturo Caro, señor secretario del Interior de Santander, Carlos Ibáñez, al secretario de Infraestructura, ingeniero Kelvin Robles, a los señores secretarios, gerentes de institutos descentralizados del departamento de Boyacá y de Santander, a los señores alcaldes de los municipios de Boyacá y Santander, a los señores concejales que nos acompañan, a los señores periodistas, a los invitados especiales, a todos y cada uno de los presentes. Al departamento de Boyacá, en esta estrategia de desarrollo regional de contratos plan, le correspondió al lado del contrato plan del Darién abrirle camino a este modelo, que no es un modelo nuevo en el mundo, pero sí es nuevo en Colombia, y es el modelo de los contratos plan, que tienen un desarrollo muy importante en países como Brasil, pero especial y puntualmente en el país de Francia. Francia tiene una característica especial, y es que allí, además del primer ministro, del presidente de la República, que ya son dos niveles de poder, están los prefectos, que son los delegados del gobierno nacional en las regiones, pero además de los prefectos, están los gobernadores y los alcaldes, lo que significa que en esa lonja de decisiones era necesario articularse, y encontraron que el contrato plan era el camino de aunar esfuerzos para que no 5 líneas de poder generaran inversiones disímiles, sino que todos concentraran en unos mismos puntos de desarrollo, y por eso regiones importantes se han desarrollado a propósito de los contratos plan, como la región del Gran París o como la región de la Aquitanie, que tiene como modelo el desarrollo de Burdeos como ejemplo en el mundo para los contratos planos. Y decía que el departamento de Boyacá nos correspondió abrir camino. Por eso, cuando se reflexiona sobre las inversiones en nuestro contrato plan, solo hay inversiones estatales. Las inversiones estatales en el contrato plan de Santander son iguales a las nuestras en lo que tiene que ver a la inversión estatal, con la diferencia de que ya en el desarrollo de Santander y a estas alturas se permitió que las concesiones hicieran parte de este modelo de desarrollo, y encontrarán ustedes entonces que más de 4.5 billones de pesos del contrato plan de Santander es lo que tiene que ver con las concesiones. Nosotros solo tenemos entonces en nuestro contrato plan inversión estatal, dividida en los siguientes escenarios: 3 parques tecnológicos por 100.000 millones de pesos, uno ubicado en la ciudad de Sogamoso, sobre los minerales, a propósito de que allí hay soporte técnico y académico alrededor de esta materia, entendiéndose que se tiene el Centro Nacional Minero y la Facultad de Minas de la Universidad Pedagógica. El Parque Tecnológico Agropecuario en la ciudad de Duitama, y el Parque Tecnológico del Conocimiento y las Comunicaciones en la ciudad de Tuna. Un desarrollo de carácter rural que significa 2 líneas de acción:
50.000 millones de pesos para legalización de predios rurales, que nos permitirá legalizar cerca a 65.000 predios del departamento de Boyacá a tenedores por falsa tradición o por simple tenencia de la tierra rural, que hoy no están titulados y que por esa circunstancia no pueden acceder a créditos, no pueden acceder a los beneficios del Estado. Y por otro lado, 45.000 millones de pesos en lo que respecta a mejoramiento de vivienda rural, con la intención de que, a diferencia de la línea del gobierno nacional que ha sido la vivienda urbana, nosotros podamos mantener nuestras gentes en los campos. Otro tópico del contrato plan es el desarrollo urbano, es el desarrollo y la organización del territorio. Por esa circunstancia creemos que es fundamental tareas como estas convocadas por la Asamblea Departamental de Santander y Boyacá, porque necesitamos ordenar nuestro territorio no solamente con relación a lo nuestro en el departamento de Boyacá, sino a nuestro entorno, y entonces encontramos que hay dos ángulos de desarrollo para Boyacá, uno viendo hacia Bogotá en una alianza con Cundinamarca y Bogotá, y otro viendo hacia los Santanderes. Un tercer escenario, el escenario turístico, que conlleva con sí el de la infraestructura vial. Y ahí es entonces donde nos parecemos mucho, y es que en la inversión de infraestructura vial por parte del Estado estamos cercanos a los 700.000 millones de pesos, que significan 5 corredores viales fundamentales para el departamento, alrededor de una estrategia discursiva que se ha denominado las 7 maravillas. Entonces, sobre pretexto de que Villa de Leyva es una maravilla nuestra, hemos entendido que hay necesidad de comunicar a Villa de Leyva con Moniquirá, y entonces hay unos recursos para la vía que de Villa de Leyva por Santa Sofía conduce a Moniquirá en la estrategia para desarrollar a Villa de Leyva y darle turismo de balneario en la ciudad de Moniquirá. Alrededor de la laguna de Tota se ha desarrollado entonces y se han formulado los proyectos para todo el circuito de la laguna de Tota, que es uno de los lagos más importantes de nuestro país, por lo menos el más grande, y uno de los más importantes de América, por lo menos el que está a mayor altura, circunstancia que en términos ambientales genera una riqueza incalculable. La Sierra Nevada del Cocuy o de Huicán es otra de nuestras maravillas, y eso significa que tengamos unos recursos para acceder por vía carreteable a este lugar. La ciudad de Tunja, histórica, cultural y turística, tendrá una inversión también con el propósito de connotarla como una de nuestras maravillas, al igual que Paipa, y por último, y como séptima, el Piedemonte Llanero, que significa la parte sur de nuestro departamento, que se comunica con la Orinoquía, y que entonces también allí haremos una inversión que está fundamentada en una vía que se denomina de Puente Camacho a Garagoa, que atraviesa toda una provincia, y que la provincia de Márquez, y que acerca a Oriente y Neira al centro del departamento. El camino de los contratos plan tiene unas amenazas. La amenaza de los cambios de gobierno. Entonces puede generar que esto sea un compromiso del gobierno y no un compromiso de Estado. Por eso el camino que nosotros ya trasegamos es el camino que le corresponde trasegar a Santander, y lo primero que hay que hacer es un CONFIS, o sea, un Consejo de Política Fiscal, que le diga al contrato plan que estos proyectos sí tienen espacio en el marco fiscal de mediano plazo. Ese documento es fundamental para el segundo y gran paso, que es un documento CONFIS, el Consejo de Política Fiscal, que no es otra cosa que la totalidad de los ministros del presidente de la República, después de tener ese primer CONFIS que le da espacio en el marco fiscal de mediano plazo, vaya al COMPES, a un documento COMPES que no es otra cosa que decir a través de este documento de política social que estos proyectos son de interés nacional,
¿Qué significa esa declaratoria de interés nacional? Que entonces dejan de ser un compromiso de gobierno para ser un compromiso de Estado. Y al ser un compromiso de Estado, entonces vamos a tener la posibilidad de ir al último paso, que es el paso que nosotros surtiremos la semana del 21 de julio. Y significa que vamos al CONFIN de vigencias futuras. ¿Por qué tenemos que ir al CONFIN de vigencias futuras? Porque nuestro gobierno se acaba en el 2015 y nosotros en el nuestro tenemos recursos incluso hasta el 2016. Y porque el gobierno del presidente Santos, que es el gobierno que firma esos contratos plan, independientemente de lo que pase el año entrante, termina el 6 de agosto del próximo año y entonces tendríamos necesidad de tener esas vigencias futuras. Entonces tenemos una desventaja y una ventaja. La desventaja de haber iniciado el camino de los contratos plan y entonces no haber concebido que podíamos ingresar a los contratos plan la expectativa de los dineros de los particulares alrededor de concesiones. Por eso el volumen de nuestros recursos es solo ceñido a los recursos estatales. Esa es una desventaja. Pero tenemos una ventaja y es que surtiendo el Consejo de Política Fiscal de la semana del 21 de julio, vamos a tener la gran posibilidad de iniciar los procesos de contratación de la totalidad de los proyectos que están dentro del contrato plan. Significa entonces que en recursos de verdad, por llamarlo de alguna manera, vamos a tener la oportunidad de materializarlos este mismo año. Esa tarea que hemos trasegado y que ojalá tengan la posibilidad de trasegar rápidamente y que sé que la actitud diligente y comprometida del gobernador Richard, a quien le envío un saludo fraterno de amistad, con quien hemos trabajado de manera permanente, va a lograr ese camino que nosotros ya hemos trasegado y que digo, no tanto para la labor del señor gobernador, sino para los equipos técnicos de planeación y de infraestructura. No es nada fácil, entenderán ustedes cómo es fácil poner de acuerdo a los técnicos de planeación nacional con los técnicos de las sectoriales, con los técnicos del departamento y después con los técnicos de Hacienda para que permitan todo este trasegar. Podemos entonces surtir toda la colaboración desde nuestro departamento con la intención de poder alertar de los obstáculos que hemos tenido en este camino que ya lleva más de 7 meses. En ese contrato plan está una vía, que es la de Duitama, Charalá, San Gil. Nosotros allí tenemos unos recursos destinados cercanos a los 50.000 millones de pesos. Como bien el gobernador encargado lo dice, harían falta 30.000 que el departamento de Boyacá se responsabiliza en asignar para que podamos tener garantizados los recursos que desde Duitama van a la frontera con Santander y garantizados. Quiero, digamos, tomarme 3 minutos para, si las asambleas me lo permiten, para plantear cuál fue el escenario de la concesión anterior. La concesión anterior tenía el claro y buen propósito de adelantar esta vía. Pero la concesión anterior solo tuvo un error, y fue la forma de pago. La forma de pago de las concesiones ha venido evolucionando. Solo para usar, digamos, un referente, la concesión nunca fue un contrato formal, la concesión era una forma de pago.
Los contratos tenían unas formas de pago y entre esas había con anticipo, con llave en mano y por concesión, lo que significaba que un particular lo hacía y después el Estado se la pagaba o los particulares a través de una tasa o de una tarifa. Ese contrato fue evolucionando y hoy, que ya estamos en quinta generación de los contratos, lo que no entiendo es el error que se cometió, seguramente involuntario, de mandar a esa forma de pago que generalmente tiene solo dos modelos. Una forma de pago de las concesiones se llama por tráfico garantizado. ¿Qué es el tráfico garantizado? Que lo usó la concesión de primera y segunda generación. El tráfico garantizado es que el contratante, o sea el Estado, hace un estudio de tráfico, determina el tráfico promedio diario de la vía y dice, allí van a pasar, por ejemplo, 10 carros. Y con ese estudio de tráfico llama a los particulares a que oferten. Y entonces se llama tráfico garantizado, es porque el contratante garantiza que ese tráfico va a pasar a propósito de que hizo un estudio de tráfico. Si los 10 carros no pasan, para este ejemplo, y pasan 9, ese carro que no pasó, el Estado, el contratante lo paga. Si eran 10 carros y solo pasaron 5, esos 5 el Estado los paga. Cuando se inicia este proceso en ese camino, entonces encontramos que esta es una vía que tiene tráfico, pero sobre todo tendrá tráfico atraído. No tiene tráfico hoy, y menos si iniciáramos a intervenirla, lo que significa que se reduciría el tráfico y las compensaciones por tráfico serían muy altas, tanto que serían más altas que si la vía se hiciera por obra pública. Una vía que entonces tiene poco tráfico, pero que además al intervenirla se reduciría, generaría una discusión muy fuerte en la diferencia de tráficos y el costo al contratante sería muy alto. Pero además eso tiene otra problemática, que fue la que afectó las concesiones de primera y segunda generación, y es que el Estado no puede entonces presupuestar esas compensaciones. No podría la Asamblea Departamental, ni de Santander ni de Boyacá, decirle al departamento, mire, como usted hizo una concesión y hay posibilidad de que haya que pagar compensaciones por tráfico, le presupuesto 10 pesos para eso. Y no lo puede haber porque entonces inmediatamente asumiríamos la consecuencia de sentir que hay un error de planeación. ¿Cómo que usted planea a través de un estudio de tráfico que van a pasar 10 carros y después presupuesta por si no pasan los 10? Significa que entonces hay necesidad de pagar intereses a las compensaciones que terminan siendo más altas que las compensaciones mismas. Por eso la concesión, para hablar de una nuestra, Briceño Tunja Sogamoso, inició en menos de 500.000 millones de pesos y hoy vale 2.8 billones de pesos. Porque se pagó cuando eran de segunda generación, no solo compensaciones, sino intereses a las compensaciones. Por eso la malla vial del Cauca y Valle del Cauca llega a 9 billones de pesos. Una inversión que en número de kilómetros, hoy, al precio de hoy, no valdría ni siquiera una cuarta parte. Entonces es necesario avanzar en eso y nosotros estamos en la siguiente posición alrededor de la posibilidad de una concesión aquí. Y entonces no es tráfico garantizado, sino es ingreso esperado, el modelo de pago que se debe hacer. ¿Cuál es la diferencia? En el anterior, el Estado le garantiza el tráfico. En la siguiente, el particular dice cuánto espera recibir. Entonces el particular dice que espera recibir 10 pesos. No importa ahí el tiempo. No importa ahí si pasa un carro por día. Solo cuando esos 10 pesos a precio de hoy, o sea, a precio del día que se firma, lleguen a las arcas del concesionario,
ese día el concesionario le devuelve la plata, le devuelve la vía al Estado. Entonces debemos contratar, si es que estamos pensando en concesiones, por ingreso esperado, y es el particular el que lo determina en su oferta. Pero tenemos la siguiente preocupación. Primero, la necesidad de que Santander firme el contrato plan, que estoy seguro lo hará en el próximo mes. Segundo, que podamos disponer de los recursos que por inversión estatal serían para esta vía. ¿Que serían cuántos por inversión estatal? 200.000. Serían 200.000. Para que con los 40 nuestros, más 30, serían 280.000, pudiéramos iniciar un proceso de concesión. Yo creo que es necesario volver a plantear una discusión entre los equipos técnicos, porque la posición del departamento de Boyacá es no esperar tanto tiempo, iniciar las obras por obra pública desde Duitama a la frontera, y una vez tengamos el pavimento ahí, o incluso en proceso de construcción, entregarle a Santander para que Santander haga la concesión, entendiendo que se necesita el corredor completo, si es que la inversión se debe hacer por ese camino. Nosotros, con los recursos que tenemos y con los que garantizamos, tenemos la inversión para hacerlo hasta la frontera. Podríamos ahorrarnos el camino de la concesión y pensar en que después de pavimentada, concesionarla para mantenimiento y no para construcción, que genera una circunstancia, digamos, más prolongada en el tiempo. Pero estamos dispuestos, y era el mensaje puntual que quiero dar, al entendimiento con el gobernador Richard, con quien de por sí nos entendemos en cada uno de los aspectos de la administración pública, y que estamos dispuestos a articular. Esta vía debe hacerse sobre todo, y es un planteamiento nuestro, porque en el departamento de Boyacá y especialmente en la ciudad de Duitama, a la hora de consultar a los ciudadanos sobre las decisiones públicas, utilizan este discurso, el de la vía Duitama-Charalá, como el elemento para ganar la voluntad de los ciudadanos, y esto ya lleva varias décadas, y vale la pena superar ese discurso para que la iniciativa de implementación de la vía pueda avanzar. Por esa razón, entonces, estamos necesitados de que eso se haga pronto. Las inversiones en Boyacá sobre contrato plan, si bien tienen vigencia para 4 años, que sería 2013, 2014, 15 y 16, las obras están programadas para 18 y 24 meses de ejecución. Lo que me permite entonces sentir que antes de irnos del gobierno, nosotros vamos a tener las obras públicas totalmente terminadas de nuestro contrato plan, y seguramente abriendo la posibilidad a que el nuevo gobernador plantee un nuevo contrato plan, el de su gobierno, el del gobierno suyo, con las autoridades nacionales de ese momento. En conclusión, tenemos varias tareas que los diputados deben colocarnos, pero puntualmente en Duitama-Charalá, en esos 137 kilómetros, vale la pena resaltar lo siguiente. ¿Por qué debemos hacerla pronto? ¿Por qué nosotros estamos inclinados a hacerla por obra pública? Porque yo no conozco vía en este país que comunique a 2 departamentos y que no tenga falla geológica. No hay ninguna, ni la que nos comunica Boyacá con Santander por la vía principal, por la que veníamos hoy, por la central, por la del Canal. No, esa vía tiene fallas geológicas. Duitama-Charalá, Duitama-Charalá-San Gil no las tiene. Tienen puntos de material, puntos de fuente de material a lo largo del corredor. No necesita grandes infraestructuras, necesita un puente
2 pontones y no más allá de algunos bosculmes. Pero además de eso tiene un ancho de vía adecuado para el tráfico atraído que vamos a tener, pero además de eso no tiene grandes pendientes que nos generara dificultades en el proceso constructivo. Lo creo yo, y por eso vale la pena pensar cuál es la diferencia en la decisión entre concesión y no. Es que cuando hay necesidad de hacer concesión hay cuando hay unos riesgos, cuando las inversiones son demasiado altas, cuando hay riesgos geológicos y cuando hay riesgos financieros, y cuando esas inversiones se hacen entonces con créditos extranjeros hay riesgos cambiarios. Creemos nosotros desde el departamento de Boyacá, conociendo algo del mundo de las concesiones, que vale la pena pensar en hacerles eso para construirla por obra pública y entrar a una concesión de mantenimiento para este corredor vial. Pero esa decisión final será el resultado de una conversación con el gobernador Richard para poder determinar una fecha límite para la toma de decisiones, porque nosotros tenemos los estudios y los diseños de todos los corredores viales de nuestro departamento y solo estamos esperando 2 cosas. Una, el CONFIS de la semana del 21 e inmediatamente sentarnos con el INVIAS al convenio de ejecución de recursos y estaríamos entonces a más tardar en el mes de octubre iniciando procesos licitatorios en nuestro departamento, lo que genera entonces que antes del mes de septiembre debamos darle un informe a la Asamblea Departamental de Boyacá en mi caso y a la Asamblea Departamental de Santander en el caso del gobernador Richard, de este corredor, si lo vamos a hacer por concesión o lo vamos a desarrollar por obra pública. Les agradezco a ustedes mucho la hospitalidad, al señor alcalde con quien trabajamos en el local de Centro Oriente, su hospitalidad. Nosotros debemos acompañar un tiempo más esta reunión y salir a la ciudad de Tunja a cambiar un poco de clima entre esta hermosa calor y el calor humano que en nuestra capital existe. Muchas gracias.